Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio según lo escribió Juan, capítulo número 3. Evangelio según lo escribió Juan, capítulo número 3, versículo 16 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús, que dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oramos. Padre, nosotros queremos una vez más darle gracias en esta hora, en esta mañana, por la oportunidad maravillosa de poder abrir su palabra y poder leerla. No deja de asombrarnos y no deja de producir en nuestros corazones un gozo y un agradecimiento tan grande por tener su palabra. Señor, gracias por permitirnos reunirnos, por permitirnos considerar su palabra. Y yo les suplico en esta mañana, oh Dios, que pueda usar a este predicador, Señor, a su siervo. Y Señor, estoy consciente, como también todos estamos conscientes de mi incapacidad y de mi limitación para poder exponer su palabra. Pero suplico, Señor, que su Espíritu, Dios, esté llenando mi vida y mis palabras para poder hablar conforme a lo que su palabra habla. Y que su Espíritu también esté abriendo el corazón y la mente para que pueda ser recibida de manera gozosa y también para que pueda ser comprendida. Señor, le damos gracias en esta mañana y le pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Si yo les pidiese a todos ustedes que traigan a su mente el nombre de algún famoso, eso no sería ninguna tarea difícil. Podemos en cuestión de un segundo traer 1 o 5 o 10 nombres, depende a cuánto mire la televisión. Pero no sería un reto muy difícil o para nada difícil traer el nombre de algún famoso a nuestras mentes. Ahora, aunque nosotros podamos decir sobre ese famoso dónde vive, dónde nació, si está casado o casado y con quién, si tiene hijos, a qué se dedica, obviamente vamos a estar conscientes que no conocemos a dicha persona. Inclusive hay personas que pudieron tener un contacto con alguna persona famosa. Ellos no sé, por cuestión de su trabajo o por quién sabe qué, llegaron a tener una conversación o hasta un acercamiento mucho más íntimo y personal. Y después de ese momento, esa persona ha salido y diciendo, fulano de tal no es nada que ver a cómo los medios lo presentan. Tanto que esa palabra sea buena o mala, después de haber tenido una relación más personal, uno puede conocer un poquito mejor a la persona. Permítanme, por favor, de una manera formal, y hasta me pongo un poco nervioso al decir eso,
presentarles al texto más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el texto más conocido, más memorizado, más predicado en los últimos tiempos, más puesto en tratados, en remera. Este texto es sumamente conocido. Inclusive, si un predicador de campaña predica y pasa, 5 sermones y no predicó Juan 3:16, hay un problema en él. Y si una persona se propone a memorizar las Escrituras y no se memorizó este texto, a todos nos sorprende. Ayer estaba hablando con una persona y le dije que íbamos a predicar hoy en Juan capítulo 3:16. Y me dijo, y hace muchos años que no va a la iglesia, y me dice, ¿ese no es el texto que dice de tal manera amó Dios al mundo? Ese texto enseguida viene a nuestras mentes. Es sumamente famoso, sumamente conocido. Sin embargo, no porque sea muy conocido o muy repetido, significa que de hecho conocemos su significado. Es por eso que yo he puesto el título de este sermón, Un conocido por conocer. Porque si nos proponemos, como de hecho nos proponemos en el día de hoy, conocer de manera mucho más personal este texto, llegarnos a él y tener una relación mucho más cercana, es posible que nos llevemos una gran sorpresa acerca de lo que enseña este texto. Juan 3:16 es el texto de oro, así conocido también. Ha sido usado mucho y continuamente recurrido para establecer y para sostener doctrinas y pensamientos que ni están en el texto ni se enseñan a lo largo de toda la Escritura. Por eso, déjenme decirles que si yo quiero ser un ministro fiel de la palabra del Señor, si yo quiero ser un predicador competente, es necesario que empiece mostrando lo que este texto no enseña, que muchos han dicho que enseña, para después poder hablar y exponer lo que este texto enseña. Es más, esto es una actitud que nosotros lo hacemos por naturaleza. Imagínense que después de la reunión yo voy hasta su casa y afuera de su casa hay un auto Mercedes-Benz de última generación. Y yo les digo, ¡wow! ¡Felicidades! ¡Qué impresionante! ¡Qué lindo auto que tenés! Me pone sumamente contento. Y si el auto no es suyo, ustedes van a hacer una sonrisa y me van a decir, no, el auto no es mío. Está fuera de casa porque... Y me explican la verdad. De esa manera nosotros siempre tendemos a mostrar primero el error y a mostrar que se está equivocado para después mostrar lo que realmente se debe entender. Así que vamos a dividir este sermón en 2 partes, la negativa y la positiva. En un principio en la semana era mi idea exponer desde el versículo 16 hasta el versículo número 21. Pero ya que estamos considerando un texto sumamente famoso y conocido, vale la pena dedicar un sermón solamente al versículo número 16. Además, nadie nos está persiguiendo, nadie nos está apurando y no hemos puesto una fecha límite para exponer el Evangelio de Juan. Así que vale la pena considerar el versículo número 16. Para los que nos visitan, nosotros predicamos la Biblia de manera expositiva y continuativa. Eso quiere decir que nosotros predicamos versículo a versículo y tomamos un libro de la Biblia y lo predicamos desde principio a fin. Así que hace varios meses ya que estamos estudiando el Evangelio de Juan y hoy justo llegamos a este texto. Así que como he dicho, vamos a dividir el sermón en la parte positiva y negativa. En primer lugar, lo que no enseña
el texto, y en segundo lugar, lo que enseña el texto. Muy sencillo para que lo puedan tener en su mente la estructura. Así que en primer lugar, lo que no enseña el texto. Lo más conocido que se ha dicho de este pasaje, según lo que se extrae de las palabras conocidísimas, de tal manera amó Dios al mundo, es que Dios ha amado a todas las personas que han nacido en el mundo y a las personas que han de nacer todavía en la tierra. O sea, que Dios ha amado a todas las personas que existen y que han de existir en la tierra. No se haga problema, déjelo ahí nomás, que no se haga compañía. Aunque esta afirmación de que Dios ama a todas las personas, a todo el mundo de manera literal, es necesario que sea revisada, y lo vamos a hacer mucho más adelante. Esta afirmación ha llevado a que se sostenga una afirmación definitivamente mucho más destructiva que esa. Tal afirmación es esta: Dios te ama tal como sos. Seguramente nosotros hemos escuchado eso en algún lugar, en alguna predicación, en algún folleto, en algún posteo. Dios te ama tal como sos. Esa ha sido una definición o ha sido una doctrina que ha surgido desde el mismo diablo, que se ha incorporado en muchos predicadores, en muchas iglesias, y que muchos inclusive la han aceptado como buena y válida para predicarle. Pero esta frase, lejos de atraer el corazón de los hombres a Dios, lo que hace es alejarlo. En vez de atraer el corazón del impío, diciéndole que Dios le ama tal y como Él es, atraerlo hasta el Señor Jesús, lo que hace es alejarlo muchísimo más. Porque una persona que escucha que Dios le ama tal como Él es, no se siente movido a venir hasta la cruz de Cristo. Esta frase ataca completamente a toda la proclamación del Evangelio. Es un ataque, ni siquiera ayuda, es un ataque. ¿Qué sentido tiene que predicando el mensaje del Evangelio nosotros le digamos a los hombres que necesitan arrepentirse de sus pecados si Dios les ama tal como ellos son? ¿Qué sentido tiene que nosotros digamos a las gente que tienen que morir en la cruz de Cristo si Dios los ama como ellos son? ¿Qué sentido tiene después de estar en Cristo buscar la santificación si Él nos ama tal como nosotros somos? ¿Qué sentido tiene luchar contra nuestro pecado todos los días de nuestra vida? Todavía más, ¿qué sentido tiene las palabras de Jesús en Juan, capítulo número 14, versículo número 23? El Señor Jesús le dice así a sus discípulos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Qué sentido tiene que Cristo diga a sus discípulos que serán amados por el Padre si ellos guardan sus mandamientos? Y en eso se conoce que ellos aman a Dios. Si Dios ama a todo el mundo y lo ama tal como ellos son. Además, esta frase es directamente una blasfemia, porque ataca directo a la naturaleza de Dios. ¿Qué es amar tal como la persona es, sino una complacencia? Porque esta palabra, Dios te ama tal como sos, está diciendo que Dios se complace en lo que el hombre es. Esto es un amor, como se conoce en teología, un amor complaciente de Dios. Es tal el amor que Dios ha tenido por su Hijo que ha dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre ama al Hijo tal como Él es. Y si el Padre nos ama a nosotros tal como nosotros somos, ¿qué sentido tiene que Jesús diga esto? Mi Padre le amará. Además, como he dicho, es un ataque directo a Dios, porque está diciendo que Dios ama
a la persona como es y se complace. Esto es un ataque directo a la santidad y a la justicia de Dios. La Biblia dice que Dios es luz tanto como es amor. No es que el amor es una característica más de los atributos de Dios. No, Dios es amor, pero Dios también es luz. Por lo tanto, debemos entender que su amor es un amor santo. En el día de hoy, el atributo o la esencia por la cual debe entenderse todos los aspectos de Dios es el amor de Dios. O sea, la santidad de Dios debe entenderse por el amor de Dios. Sin embargo, todos los atributos de Dios se desprenden de la santidad de Dios. Hemos de entender el amor de Dios a la luz de la santidad de Dios. Imagínense un Dios que es amor, pero que no es santo. Eso sería terrible. O imagínense un Dios que es todopoderoso, pero que no es justo. Eso sería escalofriante. Todos los atributos de Dios se desprenden o se entienden a la luz, a la lupa de la santidad de Dios. Además, Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice, yo amo a los que me aman. Así que esta afirmación, Dios te ama tal como sos, no es una afirmación bíblica. Y si te la han dicho, y si te la has creído, es momento que te la borres de la mente. Porque lo único que va a hacer es dañar tu alma. Dios no ama a nadie tal como Él es. Es por eso que predicamos arrepentimiento. Es por eso que predicamos la cruz. Otros afirman, y esta es una frase un poco más antigua que esta, Dios ama tal como somos. Esta frase se desprende del hecho de que Dios ama a todo el mundo de manera literal. Y es, Dios ama al pecador, pero odia su pecado. ¿Han escuchado esa frase en algún momento? Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. ¿Es bíblica esta frase? ¿Eso enseña la palabra del Señor? Porque eso no dice la Biblia, ¿eh? Por si alguno cree, así dice la Biblia. No, no lo dice. Esta afirmación literalmente es sin sentido. No tiene sentido en sí misma. Este dicho propone que el hombre es pecador porque peca. O sea, las personas son mentirosas porque han mentido en algún momento de la vida o del día. Pero la Biblia enseña algo diferente, pone el orden de manera diferente. El hombre peca porque es pecador. O sea, los hombres mienten porque son mentirosos. No es que son mentirosos porque mienten. El hecho es que son mentirosos y no pueden evitar mentir. Y así con todo el resto de los pecados. ¿Qué hay en el hombre sino solo pecado? No es posible que nosotros podamos tomar a un hombre y dividirlo entre esto es pecado y esto no es pecado. Todo el hombre en sí mismo es enteramente pecado. ¿Será que hay algo de vida espiritual en el hombre? Nosotros hemos estudiado el capítulo 3 desde su inicio y hemos visto que el Señor le ha dicho a Nicodemo, tu problema es que estás muerto. El hombre no tiene vida. El hombre es un cadáver espiritual. El hombre es tiniebla en sí mismo. No se puede dividir al hombre entre pecado y no pecado. Así que esta frase de que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, es como dividir al hombre que él es una cosa diferente a lo que practica. No, el hombre es lo que practica porque él es. La Escritura además afirma claramente que Dios está airado con el pecador y que aborrece al hombre. Dice Salmo 5:5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. No dice aborreces la iniquidad, sino que aborreces a los que hacen iniquidad. Salmo capítulo 7, versículo 11, Dios está airado contra el impío todos los días de su vida.
No hay un solo segundo que el impío no tenga sobre su cabeza la ira y el enojo de un Dios santo y justo. Pero este capítulo 3 de Juan va a cerrar con estas palabras. Versículo número 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El texto no dice que la ira de Dios estará sobre él. El texto dice que la ira de Dios está ya sobre su cabeza. No, Dios aborrece al pecador. Aborrece su pecado y lo aborrece a él porque es una sola cosa. Por otra parte, este texto ha sido usado para presentar un prototipo del evangelismo, ¿no? Se nos ha dicho, así tenemos que evangelizar, diciéndole a los hombres que Dios los ama. Así que si hemos de salir a evangelizar y a predicar en las calles, como me ha dicho hace un tiempito un hombre en el Parque Ferré, como predicamos ahí en la plaza, nos dijeron en el Parque Ferré, después de estar predicando, uno me gritó: deja de predicar lo que estás predicando y predica Juan 3:16. No, es el prototipo del evangelismo moderno. ¿Cómo hemos de evangelizar? Bueno, como Jesús evangelizó ahí, que Dios ama. Así que hemos de salir a las calles con pasacalles, con carteleras y decirle a los hombres: Dios te ama. Jesús te ama. Ese es el método evangelístico de hoy. Pero jamás los apóstoles predicaron de esa manera. Si ese método es tan efectivo y ese método es tan bíblico, ¿por qué no anunciaba Pedro así? ¿Por qué Pedro predicaba: vosotros matasteis al autor de la vida? ¿Por qué él se paraba delante de los judíos y los hacía culpables de la muerte de Jesucristo? Y más abajo los llamaba al arrepentimiento. ¿Por qué el apóstol Pablo, predicando, decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? ¿Por qué ellos no predicaron diciéndoles a los judíos, a los griegos, a los atenienses, a los tesalonicenses, a los corintios, a los efesios? ¿Por qué no le dijeron: Dios te ama? No encontramos esto. Tampoco vemos ese formato en los 4 evangelios. Ni siquiera, queridos, vemos ese formato en Juan capítulo 3, versículo 16. Aunque parezca que ahí está, no vemos ese formato. Jesús no le está diciendo a Nicodemo: Dios te ama. ¿Han observado el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesucristo no le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, Dios te ama. Es más, Dios ha confrontado a Nicodemo. Dios ha puesto a Nicodemo entre la espada y la pared y le ha dicho: necesitas nacer de arriba. Estás muerto espiritualmente. Tu vida se ha echado a perder y necesitas ser una nueva criatura. Jesús le ha dicho a Nicodemo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo o de arriba, no puedes entrar en el reino de los cielos. Para la vida con Dios, para estar con Dios, es necesario que Dios cree en nosotros otra criatura, otra persona, porque la que tenemos se echó a perder. Jesús no le está diciendo a Nicodemo: Dios te ama. Jesús le está diciendo a Nicodemo: estás en pecado, estás muerto y necesitas un milagro espiritual. Lo que pasa es que es fácil memorizarse ese texto y perder todo el contexto. Ese no es el método del evangelismo. Predicarle a las personas diciéndoles que Dios les ama. Aún más, Concordia está casi poblado por un montón de personas que han ido a las iglesias y que ahora ya no están más ahí. Y ellos no están ahí porque los predicadores les han engañado a las personas.
Muchas de las personas que están afuera porque han sido engañadas. Los predicadores diciéndoles a las personas que Dios les ama, encierran en estas palabras que Dios les ama de tal manera que no los quiere ver sufrir. No los quiere ni ver enfermos, ni pobres, ni llenos de problemas. Dios te ama, Dios quiere darte salud, Dios te quiere sanar, Dios te quiere prosperar, Dios no quiere que pases conflicto. Entonces, las personas escuchando esto se acercan hasta Dios y ¿saben qué? Vienen los problemas. Es más, viene todo junto. Viene la enfermedad, el sueldo no alcanza, vienen los problemas matrimoniales, viene la pobreza. ¿Y el amor de Dios? ¿Dónde está? Entonces las personas se van porque les han decepcionado y creen que Dios no existe. El hecho es que los predicadores les han engañado. El hombre lo que necesita escuchar es acerca de la ira de Dios y no del amor de Dios. Pablo en Romanos capítulo número 1, versículo 18, nos enseña que el evangelio no comienza por el amor de Dios. El evangelio comienza por la ira de Dios. El apóstol Pablo ha dicho, la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todo comienza con la ira de Dios. El hombre necesita escuchar que es un pecador que está en las manos de un Dios airado. Los pecadores están en las manos de Dios y Dios está enojado con ellos. Y en algún momento, aunque ellos no lo sientan, Dios va a derramar sobre sus cabezas la ira y el enojo de Dios. Un teólogo, no tan conocido, pero muy bueno para leer, Arthur Pink, dice lo siguiente. Lo que los pecadores necesitan que se les muestre es la santidad indescriptible, la justicia inflexible y exigente y la terrible ira de Dios, su condición absolutamente arruinada y perdida, su inminente y terrible peligro de sufrir la ira de Dios. Eso es lo que nosotros hemos de manifestar a las personas. Y si ustedes están en este lugar y no son cristianas, no se han arrepentido de sus pecados, ustedes no pueden entrar a gozar del amor de Dios. El amor de Dios no es una doctrina a la que ustedes pueden estar complaciéndose o deleitándose. La ira de Dios está sobre sus cabezas. Dios, antes de dar vida a una persona, primero exige que muera en la muerte de Jesucristo. Antes de justificar a alguien, primero lo condena. Pero ahora, vamos al centro de toda la cuestión. ¿Ama Dios a todo el mundo? Este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, enseña que Dios ama a todas las personas que han existido en el mundo y que han de existir. ¿Ama a todos los que han nacido de mujer? Arthur Pink comenta una vez más. Una de las creencias más populares de esta época es que Dios ama a todos de manera literal. Y el mismo hecho, dice Arthur Pink, de que sea una creencia tan popular entre todas las clases de personas debería ser suficiente para despertar las sospechas de que están sujetos sospechas de los que están sujetos a la palabra de verdad. Este texto enseña que Dios ama a todas las personas. En primer lugar, los que creen de esta manera plantean que el texto debe entenderse de manera literal. O sea, ellos dicen mundo significa mundo.
Así que hemos de tomar que el amor de Dios es que Él amó a todas las personas. Dios tiene un amor tan grande, un corazón gigante, dijo el chavo que se le bajó a la barriga, le dijo por el señor Barriga. Y unos creen que Dios tiene un amor tan grande que es capaz de amar a todas las personas. Y ellos dicen el texto debe entenderse de manera literal. Sin embargo, los que pretenden entender este texto de manera literal niegan la literalidad de todo el versículo. ¿Por qué? Porque estos mismos que dicen que Dios ama a todo el mundo sostienen que aquellos que han creído, han depositado su fe en Jesús, pueden pasar de salvación a condenación. O sea, dicho de una manera mucho más sencilla, pueden perder su salvación. Sin embargo, el texto de manera literal sostiene que aquellos que han puesto su fe en Cristo no serán condenados. Miren lo que dice el texto. Porque todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que el Señor da a los que creen en su nombre? Vida eterna. ¿Hay que entenderlo eso de manera literal? Sí. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna no es una vida temporal. Esa vida que el Señor nos da a aquellos que creen en su nombre no es una vida que está en nuestras manos. Es una vida que está en las manos de Dios. Es la vida de nuestro Señor Jesús. Entonces, todos aquellos que creen en Él han pasado de muerte a vida, de condenación a salvación, y ese estado no se puede cambiar. Ah, no, pero ellos van a protestar contra esa literalidad. El texto debe entenderse que mundo es todas las personas que han nacido en el mundo. Pero permítanme demostrarles de manera sumamente resumida que ese texto no quiere decir que la palabra mundo significa todas las personas que han nacido y que han de nacer en el mundo. Juan usa el término mundo no como un absoluto, sino como un término mucho más relativo en su propio evangelio. Por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 4. Los hermanos de Jesús le dicen a Jesús, manifiéstate al mundo. Eso está en Juan capítulo 4, versículo 4, que los hermanos de Jesús le dijeron, manifiéstate al mundo. Ellos le estaban queriendo decir a Jesús que se manifestara de manera literal a todas las personas que existían en ese momento en el mundo. ¿Verdad que no? Entendemos que cuando los hermanos le decían manifiéstate al mundo, le estaban diciendo manifiéstate a Israel. Manifiéstate en Jerusalén. Pero inclusive el contexto nos lo aclara. Miren lo que dice el versículo siguiente, versículo número 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. La pregunta acá es, esa palabra, que el mundo sea salvo por él, ¿significa que todas las personas que han nacido y que han de nacer van a ser salvas? ¿Significa, será el texto eso? ¿Que han de ser salvas? Bueno, si una persona dice que sí, cae directamente en la herejía del universalismo. Que dicen los universalistas que nadie va a ser condenado, que nadie va a ir al infierno, que todas las personas van a ser salvas al final de la historia. Sin embargo, eso contradice todo lo que la palabra del Señor enseña. La Biblia enseña que en el último día serán apartadas las ovejas de los cabritos. Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Y unos pasarán a la vida eterna, al gozo con Dios, y otros serán echados al lago de fuego. Así que es obvio que no todas las personas serán salvas. Pero acá dice el texto que el Hijo de Dios ha venido para salvar al mundo. ¿Significa que va a salvar al mundo entero? Bueno, todos, inclusive aquellos que dicen que Dios amó al mundo, deben reconocer que ese texto no está diciendo que Jesús va a salvar a todo el mundo. Ahora ellos tienen una respuesta para esto. Ellos dicen, bueno, no. Lo que quiere decir es que Jesús ha hecho posible la salvación para todo el mundo.
Bueno, eso también es una afirmación equivocada. Jesucristo no ha hecho posible la salvación de todo el mundo. Él ha venido a salvar al mundo. Y eso es lo que dice el texto de manera literal. Para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Si no, el texto debería decir que el Hijo de Dios ha venido al mundo para hacer posible la salvación del mundo. Pero el texto dice que Él ha venido al mundo para que el mundo fuese salvo. Ahora bien, ¿qué significa la palabra mundo? Si no significa todas las personas que han nacido en el mundo, ¿qué significa entonces la palabra mundo en el versículo número 16? Bueno, es necesario tener el contexto de lo que dice este pasaje. Si nosotros vamos un poquito más atrás, el Señor le está hablando a Nicodemo acerca de la salvación. Y le está diciendo que para ser salvo, para entrar en el reino de Dios, es necesario que él nazca de nuevo. Y después empieza a decirle que él es responsable de ser una persona incrédula. Y ahí se contrasta de manera impresionante la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Dios es 100% en la salvación del hombre? Sí. ¿El hombre es 100% culpable de no creer? Sí. Es responsable. Y estas doctrinas encajan perfectamente y se unifican de manera perfecta en la mente de Dios, no en la nuestra. Nosotros no podemos entender cómo Dios es soberano en la salvación y cómo el hombre es responsable de no creer. Sin embargo, la Biblia lo enseña así. Y ahora el Señor le dice a Nicodemo estas palabras. Nadie subió al cielo sino el Hijo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros hemos explicado en el sermón pasado que el Señor Jesús traslada la mente de Nicodemo a Números capítulo 21. El pueblo de Israel había murmurado contra Dios y Moisés por el pan. Habían dicho, este es un pan liviano, el maná que descendía del cielo. Y el Señor entonces mandó serpientes venenosas para que picasen a los judíos. Y los judíos empezaron a morir. Así que suplicaron a Dios que tenga misericordia. Y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente y levántala en el campamento. Y todos aquellos que sean picados por la serpiente y miren a la serpiente, vivirán. Así que Moisés hace una serpiente de bronce. La levanta en el campamento y todas las personas que eran picadas por la serpiente y miraban a esa serpiente de bronce, vivían. Ahora, ¿qué pasó en Números capítulo 21? ¿A quiénes el Señor salvó de la serpiente? A los judíos. La salvación era para ellos. Ahora el Señor le está comparando esto, que es una ilustración del sacrificio de Cristo. Como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado en una cruz. Y el Señor le dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En ese momento esas palabras fueron un choque para la mente de Nicodemo, que era un fariseo, que era un judío, totalmente que creía que la salvación era solo para Israel. La salvación no era para el gentil, la salvación no era para el griego, no eran para los argentinos, no eran para los brasileros, para los africanos, no eran para ninguno que no fuese judío. Y ahora el Señor le está diciendo que Dios ha amado al mundo y ha enviado a su Hijo al mundo. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que la salvación que el Hijo del Hombre trae no es solamente para Israel, sino que es para todo el mundo. O sea, que la salvación que el Hijo del Hombre estaba trayendo y a los que Él iba a salvar eran judíos y no judíos. Como bien dice Arthur Pink una vez más, este fue el anuncio de Cristo, de que Dios tenía un propósito de gracia, tanto para los gentiles como para los judíos. Significa que el amor de Dios tenía un alcance internacional. O sea,
la salvación no es solamente para los judíos, es para todo aquel que cree, sea judío o sea gentil. Eso es lo que el pasaje está enseñando. Ahora bien, para cerrar, en segundo lugar de nuestro sermón, lo que enseña el texto, un amor sublime. Volvamos a leer lo que dice el versículo número 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor muestra que Él ha amado de tal manera al mundo. Lo primero que nos impacta de este texto es el hecho del mundo. Porque aunque cuando el Señor toca el mundo como a toda persona, judía o no judía, a los que Cristo ha venido a salvar, y en esa palabra mundo debemos entender como el pueblo de Dios, como la iglesia. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 5? Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo ha amado a la iglesia y se ha entregado a sí mismo por ella. ¿A quién ama a su esposo? Debería amar a su esposa, ¿o no? No amar a todas las mujeres. No, debe amar a su esposa. Y el apóstol Pablo dice, así como Cristo amó a la iglesia. El amor de Dios está expresado a su iglesia, a su pueblo, y murió por ellos, no por todo el mundo, sino que murió por su iglesia y ha amado a su iglesia. Ahora, lo que impacta este texto es que Él ha amado a ese pueblo. Porque cuando Dios decidió amarnos en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, ustedes y yo éramos tan pecadores como lo somos hoy. Y lo impactante del texto es que Dios haya decidido amar a un grupo innumerable de hombres que sean pecadores, que sean enemigos de Él, que le odien. Eso es impactante. No es que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Lo que Dios ha hecho es amarnos a pesar de nuestro pecado. Dios ha podido amarnos a pesar de que le odiábamos. Eso es impactante a la luz de la palabra del Señor. Y Dios nos conocía totalmente como nosotros somos antes de que existiésemos. Y en eso debe entenderse lo que se conoce en la palabra del Señor como la presciencia o el previo conocimiento de Dios. Los arminianos, o los que no están de acuerdo con la doctrina de la gracia, sostienen que Dios ha elegido a los que va a salvar porque conocía desde antes de la fundación del mundo a los que iban a creer en Él. Y como Él conocía a los que iban a creer en Él, Él los eligió. Bueno, si ese fuese el caso, Dios no ha elegido nada. Dios lo único que ha hecho, se ha aprovechado de su conocimiento y ha dicho que Él elige cuando en realidad el hombre le está eligiendo. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Cómo debe entenderse el previo conocimiento de Dios? Es que Dios antes de la fundación del mundo sabía cada pecado nuestro. Él sabía cada una de nuestras maldades. Él conocía cada uno de nuestros pensamientos. Él sabía todos nuestros pecados. Él sabía todas las maldades de su iglesia, de su pueblo, y aún así decidió amarlos. ¡Wow! Eso es impresionante. Que Dios nos haya amado a pesar de lo que nosotros somos. Pero Cristo dice de tal manera. Esa frase no quiere decir que que el amor de Dios es tan grande que ama a todas las personas que han nacido y que han de nacer. El aspecto de que ese aspecto de tal manera está hablando de un amor sublime, un amor que no se puede expresar con palabras, pero no es en la capacidad de amar a muchas personas, sino es en la acción que Dios hace. ¿Han visto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Esa es tal manera.
Dios ha amado a su pueblo, a su iglesia, a pesar de sus pecados. Y lo ha amado de tal manera que miró a lo que más ama, a su Hijo. Y lo tomó y lo envió en la tierra para que tome nuestro lugar en la cruz y muera nuestra muerte. Enfrente nuestro castigo. Ahí está el amor de Dios. El amor de Dios está expresada en la cruz del Calvario, en la entrega de su Hijo. Cada vez que ustedes quieran ver el amor de Dios, por favor, no miren su billetera. No miren el chequeo médico. Miren la cruz de Cristo. Ahí está expresado el amor de Dios. El amor de Dios está expresado en que Él ha dado a su Hijo para que muera por su pueblo y lo salve. Ahora, yo te pregunto, ¿será que podés experimentar el amor de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Porque si todavía estás en tus pecados y no te has arrepentido delante de Dios, el amor de Dios no está sobre tu vida, sino que lo que está sobre tu vida es la ira y el enojo de Dios. Pero hoy solo necesitas mirar a Dios con fe y confesar tus pecados. Y entonces, para aquel que cree, no hay más condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y entonces entraremos a gozar del amor pleno y abundante de Dios. Padre, nosotros le damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar su palabra y permitirnos considerar estos aspectos. Sabemos que es un tema muy conflictivo, Señor. El mundo es un mundo egoísta que se ama a sí mismo y se recrea en su pensamiento de que usted también le ama a ellos como ellos se aman a sí mismos. Y cuando escuchan de que en realidad usted está airado contra el pecador y que no los ama, Señor, esta es una verdad que no quieren tragar, sino que se tapan sus oídos. Pero Señor, yo pido y clamo en este momento para que usted, oh Dios eterno y bendito, pueda llevarnos hasta la cruz de Cristo y podamos, Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, sabiendo que usted está airado contra el pecador, para que después de eso podamos sentir ese amor tierno de un Padre amoroso. Oh Dios, ayúdenos. Se lo pedimos en el nombre de nuestro bendito Rey y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor.